Muy buenas tardes, los saludamos Jorge, Wallace, Juan Pedro. y bienvenidos aquí a este su podcast Coach HMO. Este día me gustaría empezar primero que nada con una anécdota. El mes pasado, uno de mis hijos le tocó jugar la final de fútbol. De hecho, el que pudo asistir aquí fue Juan Pedro. Él ya les dirá su percepción acerca de lo que se vivió. A mí me interesa mucho este tipo de temas. ¿Por qué? Porque este tipo de comportamiento lo llevamos a absolutamente todos los deportes de nuestros hijos, de nuestros sobrinos y de cualquier otro niño que conozcamos, ¿no? Uno como padre es intenso, ¿no? Quiere que sus hijos ganen, pero no entendemos si de verdad estamos aportando lo que se necesita para que ellos se desarrollen de la mejor manera. Me tocó ver que los primeros 15-20 minutos todos los niños están muy desubicados por gritos, o sea, por la intensidad más que nada de los padres, y no precisamente en cuanto al juego, sino al desempeño. Eran gritos que no eran de apoyo, o sea, eran gritos de ciertos papás que eran a manera de presionar para intentar que los hijos hicieran algo que en más del 99% de los casos los papás no son capaces de hacer. Entonces, una de las cosas que yo he hecho cuando platico con los padres de niños que son así, sí les digo, o sea, analicen si ustedes en algún momento tuvieron la capacidad de hacer eso. Entonces no hay que sobreexigirle a los niños en cuanto a su desempeño. ¿Por qué? Porque los frustramos, los hacemos sentir mal, y el deporte a esta edad, que ellos tienen 11 años, tiene que ser intenso para que se disciplinen, pero también tiene que ser recreativo para que lo disfruten. Eso es bien importante. Entonces, por ejemplo, sí me gustaría que Wallace, siendo el más chiquito de todos nosotros, él es el que tiene un poquito más fresca la conciencia de qué es lo que se siente, que a un adulto esté gritando cosas que él no considera, y cómo las percibes. A ti, cuando empezaste a competir, ¿cómo te hacía sentir todo eso? pues a ver, el lugar ahí donde se hacían las peleas siempre era con un ambiente bien tenso, porque me acuerdo yo, ¿no? Que pues éramos puros niños y con la familia iba un chingo de personas ahí. No, que pégale, sácale sangre, era un grito muy común también, ¿no? Y pues sí, siento que está como bastante tenso, ¿no? Y en el boxeo todavía, que es un deporte pues violento, digamos, como que también ahí afecta de algún modo. Pero sí, llega a ser bastante incómodo. Un niño pues es como difícil que mantenga el enfoque y la concentración. Y pues saber sobrellevar eso, ¿no? Que es bastante común. Es triste, la neta, y pues más triste el niño, ¿no? ¿A ti te llegaron a gritar así? Sí, y al revés también, ¿no? O sea, al rival. Incluso se siente gacho, ¿no? O sea, a mí se me hace bien feo, y no sé si a veces participar cuando veo que un padre le está gritando una bola de lo que para mí son estupideces, pues, o sea, que no tiene nada que ver, pues, o sea, y pues te quedas pues por lo menos yo digo, pues mejor evito ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque no, si ya la persona está adulta, ni siquiera tiene la conciencia para entender que es su hijo y qué es lo que está provocando, pues a mí me van a venir a decir, pues a ti qué te importa si ni me conoces ni conoces a mi hijo, ¿no? Pero sí que otro tipo de sentimiento te generaba. Era una frustración, la neta, porque en ese sentimiento como de, hey, es todo lo que puedo dar, o a lo mejor esos mismos gritos te limitan a eso, ¿no? A creer que estás haciendo las cosas mal.
Pues frustración, ya lo dijiste. Sí, Tan una sencillo como frustración. eso. ¿A ti te tocó vivir algo similar? Me tocó vivir un par de cosillas, pero creo que, bueno, al menos lo que yo entiendo ahorita es que, no sé, pues ahorita como adultos que todavía practicamos el deporte, te das cuenta que también hay mucha gente que entre nosotros se grita y que lo considera normal o que incluso considera que a la gente que no le gusta estar haciendo o viviendo todo eso, como que no están bien, pues que son de comida débiles, pero en realidad es el precedente que le creas desde niños a la gente, pues, ¿no? O sea, adultos que en su momento fueron niños y crecen recibiendo esos gritos, sintiendo esa frustración. Y Terminan siendo adultos, güey, que hacen lo mismo, que siguen el mismo patrón. Sí, ¿no? porque ellos... Y está lo que súper ellos, normalizado. Ajá, güey. exactamente, es lo que ellos consideran normal, o sea... Y la no, gente, porque cuando la estaba gente chiquito cree me que... gritaban, ¿sabes Y en cómo? las películas la presión hace al guerrero y la madre. O sea, de algún cierto modo sí, pero en un equilibrio, ¿no? Saber equilibrarlo, porque si tú nada más presionas, pues está destinado al fracaso. No, y digo, es el precedente que asientas, ¿no? Que cuando un niño crece, y ahorita, por ejemplo, que estamos en esta etapa, crece viendo que eso es normal, llega un punto en el que él termina viendo todo eso como algo que es lo ideal, ¿no? Que es lo que tiene que hacer, lo entienda o no lo entienda, ¿no? Ujú. Creces con eso y repites ese patrón Sí, o sea, a edad más avanzada. para De hecho, ahorita- empezar, ni siquiera lo terminas. ¿Sabes que ahí estuvo a la fregada con esto? Ya no quiero seguir sintiendo esto. Pero al mismo tiempo, supongo, te quedas con la frustración y lo quieres hacer con tu hijo y lo vuelves a tratar igual. No, Como queriendo que logre lo que según tú no pudiste lograr por falta de, no sé, Sí. capacidad. Sí, tal sí, vez. o sea, crees que tiene que transcurrir o que tiene que recorrer ese mismo camino y él sí lograrlo cuando en realidad a lo mejor tú no lo llegaste a lograr porque te tocó ese camino en el que había alguien Ujú. cortándote las alas de esa forma o frustrándote de esa forma, no dejándote dar tu mejor rendimiento, porque uno está alterado y la verdad no es muy normal que como deportista, ya siendo consciente de lo que estás haciendo, un estado alterado de la mente te genere No, un te mejor va- rendimiento, te quita Digamos, algo. ese odio o ese coraje que tengas te va a llevar hasta cierto punto y va a empezar una decaída. Sí, Al final ese odio no es como la fuerza que te va a llegar a... o ayudar a lograr lo que tú quieres, ¿no? Siento que ahí entran otras cosas con mucho más valor que ese... pues ese sí, odio, ¿no? Coraje. sí, luego como tú dices, a mí también lo que se me hace muy grave, creo que a lo mejor también lo haremos de comentar, a lo mejor estamos un poco centrados en las personas gritándole a sus hijos, ¿no? Pero también el otro lado, o sea, imagínate los otros papás del otro equipo gritándole a tus hijos, como comentábamos, y pues agregando al punto de Jorge, yo creo que eso es lo que me preocupa a mí más, que a lo mejor los niños esos que empiezan a hacer pateo, juego sucio, lo que sea, están cortando su propio crecimiento porque en lugar de ponerse a trabajar, güey, y tío, puede funcionar toda la vida, pero nunca sabes lo que hubieras llegado a hacer si hubieras decidido trabajar bien, o sea, la calidad de defensa que hubieras llegado a hacer, pues nomás porque decidiste tomar ese pequeño atajo, y es algo que no se te corrigió a tiempo, porque muchas veces queremos el éxito inmediato, pues Sí. tú sabes que tienes que ponerte a trabajar y que a lo mejor vas a ver los resultados dentro de 1 o 2 meses, hasta 6 meses, pero empiezas a hacer otro tipo de atajos y de volar, ¿no? Ya, no, pues ya, ¿para qué hago esto? Sí, ya, ¿no? Y eso está feo también porque parece que hasta enseñan o incitan a jugar sucio, ¿no? A los morritos, güey. No parece, sí lo hacen. No, sí, sí. O sea, sí lo hacen. De hecho, o sea, el equipo contra el que jugaron, pues yo no me gusta decirle profesor, ni entrenador, ni nada, ¿no? O sea, porque les enseñan niños, los trae como hace 3 años, y estamos hablando que desde los 8 años, les enseña, si vas ganando, tírate al piso. O sea, una falta, tírate y haz todo el tiempo que se puede hacer, ¿sí me explico? O sea, para mí eso no es fútbol, por ejemplo, ¿no? No, O sea, no. hacer como en el box tampoco el que hay, pega en los bajos para que te... No, tantito, pero tú ya sabes que eso le va a cortar un poquito el aire y sobre todo le va a romper el ritmo que traía. O sea, es eso, pues, o sea, vas y rompes el ritmo. Pero al final de cuentas, si tú utilizas estas estrategias, el niño va a crecer sintiendo que en realidad nunca tuvo una verdadera capacidad y que todo lo que tuvo que hacer a través de trampas. Entonces, imagínate cómo crece esa persona para ser quién.
que no tuvo la capacidad para hacer nada, y todo eso lo llevas a todo lo que haces en la vida, pues desgraciadamente. Entonces, ¿no? Y crea esa dependencia él mental a, si no hago esto, no voy a jugar bien, no lo voy a hacer las cosas bien. O de igual Dependo manera, de esto, ¿no? él no se, o sea, pensando, necesito de trampas para jugar bien, pues, ¿qué soy entonces? Sí, ¿no? No, y lo más triste ni siquiera es eso, es que hay raza que ni siquiera siente ese remordimiento de, ¿qué soy? No, de que... Lo deben de sentir en alguna parte. Yo creo que a lo mejor... A lo mejor ni siquiera se dan Sí, cuenta, a lo pero mejor allá está. subconsciente, ¿no? Porque también, o sea, la verdad, ya que creces, te das cuenta que mucha gente, a lo mejor en un inicio sí lo considero mal, pero luego esa introspección que tienen que hacer les resulta tan complicada, o esa necesidad de excusarse, de decir, no estoy haciendo nada malo, o sea, llega hasta el punto de, como te digo, decir de que, no, pues la raza que no está gritando, que no le molesta que le estén gritando, es que pues, raza débil, así, es el deporte y así, ¿no? O de que la raza que no se trampa, pues que plomos así, o que... Y es para sentirse menos peor con ellos mismos. Sí, para sentirse como que están justificados y que no son ellos los que están haciendo algo malo, pues, ¿no? Sino que uno es ingenuo por no generar ese tipo de comportamientos, cualquier cosa que te haga ser el bueno de tu propia historia, ¿no? Y no el malo. Sí, me acuerdo en alguna ocasión, ahorita que lo menciona Jorge, ni me acuerdo, o sea, yo era un niño de yo tendría unos 7, 8 años también, en una pelea, el entrenador que me subió ahí me dijo, dale un golpe bajo, pues con groserías, ¿no? Obviamente no lo hice, aunque como este güey, ¿qué onda? Pero ya, o sea, ni siquiera me di cuenta el porqué de eso, ¿no? No, o sea, creo que ni siquiera una pelea donde iba a dar un ganador, creo que era una exhibición o algo así. O sea, no te sabría decir cómo iba la pelea, pues ni me acuerdo, pero esa instrucción pues está muy sucia, ¿no? pero te fijas cómo afecta eso, o sea, tú ni siquiera, ya ese recuerdo ni siquiera te permitió disfrutar de lo que en realidad hiciste, pues, o sea, tú ibas con convicción, ibas con ganas de hacer y disfrutar, pero ¿qué es lo que te queda el recuerdo? La instrucción que te dieron, el pégale los bajos, con malas palabras, o sea, ¿para qué? ¿Sí me explico? O sea, Sí. ni siquiera, como acabas de decir, ni siquiera te acuerdas cómo iba la pelea ni nada, pues, o sea, no te vas a acordar si tiraste combinaciones, o sea, si tiraste qué, o sea, si en realidad hiciste lo que te habían enseñado a hacer. Pero te fijas, o sea, a eso es a lo que quiero llegar. Y cuando tú creces con ese sentir que te queda Y nada me más de siento, recuerdo. pero me siento bien yo. Ni siquiera era una exhibición, güey. O sea, ni siquiera, perdón, era una exhibición, o sea, ni Sí, siquiera... valía. Ahora ni siquiera valía la pena hacer trampa porque Sí, no, güey. o sea... Pero nomás, me ¿qué siento necesidad, bien pues? por haberme dado cuenta, ¿no? Por yo solo haber distinguido. Porque ni siquiera, o sea, ¿sabes? Sí, pues estabas muy chiquito, o sea, Ajá, ya... Sí, luego- pero como tú, ¿cuántos, pues? O sea, es como les digo, pues el Wallace llegó conmigo de 4 años y si lo dejaba haciéndolo uno no hacía otra cosa más que 1 2, pues, pero ¿qué cantidad de niños tiene la capacidad para hacer eso que él hacía cuando estaba chiquito? O qué cantidad de niños tienen ese conjunto de valores que a lo mejor están inculcados de algún lado, o los toma de algún lado, o a lo mejor ya los trae, ¿no? O viene predispuesto a eso, pero a lo mejor qué cantidad de niños dicen, ok, este adulto me está diciendo que haga esto, me lo está diciendo un adulto, o sea, capaz está Es el bien, profe, ¿no? pues. Si él sabe, pues yo qué voy a saber, ¿no? Ajá. Yo qué voy a saber, o sea, y no es, y ahí es donde ya planta esa semilla en el niño, pues, ¿no? Que a lo mejor inocente dice, no, pues es que me está diciendo que sí lo haga, pues, ¿no? Entonces está bien, y luego se queda con el, ok, ya me lo dijo mi entrenador, si en algún momento necesito recurrir a esto, pues está bien y lo tengo que hacer, ¿no? O sea, ya le creas ese criterio, pues nomás si le funcionó. Porque un niño, o sea, muchas veces no tiene esa malicia de decir esto está mal, ¿no? Y que zarra que, o sea, que se lo diga a un niño para que se lo haga a otro niño, ¿no? Sí, o sea, ¿y para qué, o sea? Dirías tú, pues una medallita, nada, o sea. No, que Ni siquiera, o sea, ya ni siquiera, es lo que te digo, o sea, no digo que esté bien si lo haces por una medallita, un trofeo, pero ya llegaron al punto de que aunque no haya nada en juego, lo hagas y lo condones y y hagas como que es algo que está bien, o sea, ya nomás por el hecho, ¿sabes? Como está difícil, y luego Está digo, corrompido. y va desde lo más así, más fuerte hasta lo más sutil, o sea, por ejemplo, yo ayer fui a jugar fútbol y la típica, ¿no? O sea, un compañero que no le estaban saliendo las cosas bien, el otro equipo desde la banca le grita a sus compañeros de que, hey, ese no sabe, vaya con ese no sabe, porque pues en fin de cuentas le mete presión al que le está jugando mal, ¿no? Entonces, ok,
Simón, los entiendo y básicamente pues somos adultos y aprendes de una forma u otra a lidiar con eso. Pero pues eso viene ya de... ¿Cuál es la necesidad? Pues no, o sea, esa ventaja competitiva que utilizando medios que a lo mejor no son los adecuados, si igual así, con lo que pues, estima otra persona. no pues. tiene valor, ¿no? Ganar así, pues, o sea. Sí, o sea que a lo mejor es algo sutil que te digo, no influye totalmente en el resultado de un partido, pero Igual es una cultura, güey, es una cultura de tomar esas ventajas, güey, o de estar molestando al rival para obtener algo, o sea, y sí entiendo la estrategia, y sí entiendo que esos juegos mentales son parte del deporte. Pero los puedes hacer de una manera limpia. Sí, no, o a lo mejor, o sea, hacerlo, pero ya está ahí, o sea, lo que quiero ahora entender es que es algo Sutil. que es sutil y está ahí. Pero ven, te vienes acerca, te acercas, mira, al vato ese no le están saliendo las cosas, hay que atacar más por ahí, sin necesidad de estarle diciendo... No, tío, pero mi punto es que, o sea, yo entiendo ya como momento que de cierta manera es algo con lo que tienes que lidiar, y cuando lidias con eso también es una satisfacción extra, ¿no? Cuando ganas jugando limpio, ¿no? Pero la cultura está hecha de esta forma en la que eso está bien normal y no tiene, ni siquiera alguien le ve algo de malo. Sí, Entonces, sí, y cuando tú dices que le ves algo de malo, güey, o que, hey, no estén haciendo tiempo, o no estén haciendo esto, güey, te ven raro, te ven como si tú estuvieras mal, pues no sé, ¿por qué no voy a aprovechar esta ventaja competitiva jugando sucio? Y entonces ya te das cuenta que la cultura a lo mejor de ganar a toda costa ya rebasó esa satisfacción de propia de decir, gané, Sí. haciendo las cosas bien a mi modo. Pues, Ese ¿no? honor. Sí, pues ese honor no está tan difundido en nuestra cultura como está difundido lo más importante es ganar a toda costa. Porque perder se siente mal, porque ganar se siente bien, y terminas, o sea, inclinándote a ese lado, ¿no? Y como dicen, ¿no? Una conocida leyenda de los indígenas americanos de los dos lobos, ¿no? O sea, que el lobo que alimentas, pues a fin de cuentas, y entonces claramente en nuestra cultura estamos alimentando a aquel lobo. Sí. Es una falta de responsabilidad de los adultos porque no entendemos, o sea, las consecuencias de lo que traen. Y fíjense, a la par de eso, o sea, cuando fuiste al partido que estaba jugando a la final, otra categoría de su mismo club estaba disputando el tercer lugar, pero en ese juego hubo un desmadre, así, o sea, y ya eran niños de 15 años. 6 meses antes habían jugado también una final y ese equipo le ganó al mismo equipo la final. Entonces, pero eran como 4-0, ¿no? En aquella ocasión, el disque entrenador del otro equipo se puso a gritarle cosas a los niños del otro equipo. Entonces, Abel le dijo, oye, ¿por qué le gritas a los morros? Si están grandes, le dijo, ya tienen 15 años, oye, es que tú no tienes por qué estarle gritando nada a un morro, le dijo, o sea, hicieron de palabras y ahí quedó, ¿no? Entonces ahora tocó que en jugaron tercer lugar, pero fíjate, fue lo mismo, pues, o sea, fue lo mismo. O sea, gracias a Dios está vetadísimo por vida ese supuesto entrenador, ¿no? Lo corrieron a raíz de lo que ocurrió. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Los morros estaban frustrados, iban perdiendo 1-0, 2-0, no me acuerdo. Entonces, en una jugada que sin chiste, el morro, o sea, el que juega para el vato que corrieron, agarró un morro, se le quitó el balón bien, y se enojó y le metió primero le metió un golpe, ¿no? Y entonces el morro se quedó así, dicen que se quedó así, pues, ido, ¿no? Y ya que vio que no movió las manos, le agarró, le pegó otros 2 y lo sentó, pues entonces de ahí se hizo todo el desmadre. Y los papás, bueno, pues parece un poquito claro, pues, o sea, mi niño juega con Tigres y la otra categoría era de Tigres, ¿no? O sea, los papás del otro equipo que no son de Tigres, o sea, se bajaron y empezaron a empujar a los chamacos de Tigres, o sea, tienen 15 años, pues, o sea, independientemente de que lo veas grande, tiene 15 años, o sea, no deja de ser un jovencito, un niño todavía, o sea, no te puedes estar metiendo con ese niño. Total, que fue tan grande el desmadre que a uno de los papás de Tigres, o sea, salió con la cabeza partida porque les tiraron pedradas. O sea, a la hermanita uno de ellos la golpearon con una piedra también, no sé en qué parte, espero que no haya sido en la cabeza, o sea, no me dijeron más. Quebraron celulares, o sea, etcétera, etcétera, pues. Entonces,
si eres frío con esto, eso fue comportamiento de delincuentes, no de niños, ¿sí me explico? Entonces, esos mismos padres son los que están provocando ese tipo de acciones, o sea, tú le estás enseñando a los niños que eso sean, que apenas, o sea, que esa es la reacción que deben de tener ante una situación que los frustra. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no les enseñaste que tenían que correr más? ¿Por qué no les enseñaste que tenían que desarrollar una serie de actividades que mejoren sus habilidades? No, enséñales que esta madre tiene que ser a fregazos, y si pierdes, pues, o sea, que está correcto hacer todo eso. Entonces, cuando esos chavalos caen en el bote, o sea, los papás se ponen a decir, uy, pues no sé qué hice mal, ¿no? O sea, no estás entendiendo que desde chiquito tú le estás creando una mentalidad que va enfocado a la delincuencia. O sea, ¿por qué? Porque el fútbol, la vida diaria, no es para estarse peleando. O sea, como les enseño a ustedes, fuera en la calle, si alguien los agrede, pues no tienen por qué responder de otra manera, pero es defensa personal. Y si te quieres pelear, súbete un ring, que es donde está todo normado, o sea, que está estructurado con reglas. Pero el fútbol es para patear un balón y meter goles, para defender, etcétera, etcétera, no para llevar este tipo de situaciones. Entonces, son cosas que como adultos no entendemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el adulto no lleva las consecuencias. ¿Sí? O sea, ¿quién es el que va a sufrir? O sea, ¿a quién le van a pagar los fregazos de vuelta? Pues al niño, porque él fue el que le pegó uno, y si lo agarra otro, pues a él se lo van a fregar. Pero el adulto, pues allá va a ser, o sea, por lo general es gente muy miedosa, o sea, que va y cuando está en bola hace las cosas, ¿no? Y ya cuando tiene que estar solo, pues ya no tiene la capacidad para hacer eso, ¿no? Pero al niño lo deja cargado con esa energía, esa frustración. O sea, eso es lo que yo veo, pues todos esos niños que desde chiquitos los criaste de esa forma, llegan a ese punto en el que sienten que no tienen la capacidad de hacer las cosas o de ganar algo si no es de esa manera. Y eso es lo que me da mucha tristeza, pues, o sea, que no entendemos, o sea, la responsabilidad tan grande que como adultos tenemos al hacer eso. O sea, como adulto tienes, o sea, es como yo le dije al Mateo y al André, yo tengo mi responsabilidad de darles las herramientas que ustedes necesiten. Eso es independientemente si yo las conozco. Si las tengo yo, se las voy a dar. Si no, yo voy a contratar a alguien para que se las dé en todos los aspectos, porque a mí me interesa que sean seres humanos plenos. Y eso es lo que no entendemos. O sea, pero en realidad el que tú estés bien contigo mismo desde adentro es lo que te va a hacer lo mejor. O sea, el mejor. Llegar a ser el the God, como dicen. O sea, solo es eso, pues, o sea, no... O sea, el coraje te va a mover durante cierto tiempo, a lo mejor es el coraje con la vida, con esto, pero te va a llegar hasta aquí. Pero cuando tú empiezas a sentirte pleno, feliz y disfrutas lo que estás haciendo, eso es lo que te va a hacer que des el extra, pues. Solo eso, no hay otra cosa, pues. Qué serio se queda. O sea, es un tema importante, ¿no? Que demanda seriedad. Y totalmente de acuerdo, o sea, el combustible de la ira llega hasta cierto punto, ¿no? Hay otros combustibles que son mejores y más saludables para tu cuerpo. Pues cerrando el tema. Pues como les estaba diciendo ahorita, detrás de cámara, o sea, me gustó mucho, pues que para mí tiene mucha lógica lo que, o sea, que sin siquiera ponernos de acuerdo, yo creo que es el mismo caminito el que considero que se tiene que seguir. Conoce el medio en el que te vas a desenvolver, crea tu espacio, tu lugar seguro donde tú vas a desarrollar tus valores, o sea, tener bien presente cuáles son tus valores y qué es lo que quieres hacer. Después, lo que mencionó el Wallace, enfócate bien de lleno en tus objetivos y tus metas. O sea, eso es súper importante porque de ahí se deriva lo que para mí sería lo último. Ya que conoces cuáles son tus metas, tú vas a saber qué es en lo que tienes que trabajar para desarrollar las herramientas y, como dijo Juan Pedro, romperla, o sea, independientemente de lo que hagas. Entonces, si vas a jugar fútbol, tienes que entrenar diferentes herramientas a las del boxeo. Va a haber unas que se parecen, otras que no, pero en realidad tu meta siempre tiene que estar bien enfocada a lo que quieres hacer para que sepas exactamente qué es en lo que tienes que trabajar. Entonces, eso sí se me hizo muy bueno porque que estamos
conectados, estamos en sintonía y sabemos exactamente hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr con todo esto. Claro, crea una parte del mundo donde no promuevas todos esos comportamientos con los que no estás de acuerdo y demuéstrale al resto del mundo que a pesar de eso puedes tener éxito. Sí, chingón. Eso es lo más importante, porque así como estás diciendo ahorita también detrás de cámara, eso es lo que va a hacer que la gente diga, bueno, pues sí es cierto, no sé, él me está enseñando, a lo mejor yo soy como me dicen que sea, pero yo quisiera ser como ellos, entonces, pero como no hay un éxito entre comillas, o sea, un éxito que se vea, un éxito, porque no entendemos que el solo hecho de ya comportarte y ser tú mismo ya es el Sí, éxito, o sea, entonces, pero que si le añades ese valor que dices, pues a la madre, estos vatos vienen y la rompen donde llegan, entonces yo quiero formar parte de eso porque me gusta la comunión, la sociedad y todo lo que han desarrollado y han mantenido sus valores y yo quiero ser igual que ellos. Y muchas veces quieres ser igual que la gente, pero no ves cómo. Pero entonces estas dos partes crean eso, pues crean una forma, un ejemplo a seguir y un lugar a donde ir a seguirlo. Y aprender a... No, porque no tú puede. cuando quieres empezar a hacer las cosas bien, la gente te va a señalar un chingo, oye esto y lo otro. Pero es bueno, a base de la misma frustración que tienen ellos, ¿no? Sí, por pero eso- vas creando, o sea, hay porque, gente o sea, más difícil de enseñarle, ¿no? Lo socialmente aceptado y culturalmente y a veces hasta familiarmente es, o sea, ser un, digamos, un tramposo en este caso, ¿no? Y demostrar que puedes pasarle por encima a toda la bola de tramposos con buenos valores. Pues eso ya. Y totalmente aplicable a lo que platicamos en otro podcast, recuerdas de que van a otro lado, con otros niños que entrenan de otra forma, les ganan y dicen, no, es que no se puede, ¿no? Al contrario, o sea, tú aquí puedes, ahí creas algo, pues no tú, ok, esta gente no está en esa sintonía, sabes que tú creas tu equipo, los entrenas bien, a pesar de estar aquí, a pesar de no estar allá, vas, les ganas a los de allá, con todo y todo, y vuelves aquí, entonces ya la gente dice, oye, estos vatos les pudieron ganar, y aquí tienes un lugar donde pueden otras personas también entrenarse, pues no, y ya no limitarse, ¿no? Que en lugar de ir, perder, volver y decir, bueno, perdimos porque allá no se puede ganar. Es un otro límite. Sí, sí. Y pues todos los límites al final vienen a base del miedo. Y también para romperse también. Sí, para eso están hechos. Sí, sí, pues hasta que no quiere decir que no se pueda, quiere decir que no se ha encontrado la forma. Y hay que Así encontrarla. Y yo creo que es un excelente tema a platicar y es un excelente cierre, yo creo que se tomó el punto, ¿no? Muy bien, ¿algo más que quieran añadir? Pues nada. Yo creo que todo fue añadido. Muy bien, pues me gustó todo lo que explicamos hoy y muchas gracias por su atención. Cualquier comentario es bienvenido, que sea para aportar y sumar. Muchas gracias. ¡Sale!